versículos 10 al 15. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 15. Escuchen la lectura de estos versículos. Bien, dice así la palabra del Señor. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas, como entendieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Muy bien. Bien, estamos analizando y siguiendo, ¿verdad?, este segundo viaje que emprendió el apóstol Pablo, encomendado por la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Hemos estado viendo paso por paso la salida desde Pablo, ¿no es cierto?, de Antioquía, y Bernabé, ¿verdad?, con su sobrino partieron hacia Chipre, dijimos, y Pablo, ¿no es cierto?, y Silas, entonces emprenden este rumbo hacia el norte, podríamos decir, pasando por Tarso, ¿verdad?, Derbe, y llegando a toda la zona pasando por el sur de la zona de Galacia, ¿ya? Y que era donde principalmente el apóstol Pablo tenía pensado ir, a toda la zona de Galacia. Luego, ¿no es cierto?, por revelación de parte de Dios, que ya lo hemos visto, desde Troas, el apóstol decide rápidamente partir hacia Europa, ¿ya? Principalmente a toda esa zona de Macedonia, pasando por Filipo, Neápolis, ¿verdad?, Tesalónica, Berea y luego Atenas, ¿ya? Ese es este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, el cuadro número 1 ya lo vimos, ¿no es cierto? Estuvimos hablando acerca de este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, que provocó que se conformaran dos equipos misioneros en realidad, ¿ya? Distinto a lo que ellos pensaban, lo que Pablo pensaba. Pablo pensaba volver, ¿no es cierto? Sus planes bien concretos era volver por donde había estado en el primer viaje misionero para visitar las iglesias y fortalecerlas. Pero claramente Dios tenía otro plan, ¿ya? Ahí el punto 2, vemos cuando Pablo y Silas llegan entonces a Listra, y donde conocen a este Timoteo, quien se incorpora a este viaje misionero con el apóstol Pablo y Silas. Luego, en el punto 3, pasando por Frigia, Galacia, ¿no es cierto?, Misia y Troas, es cuando Dios, por revelación, ¿no es cierto?, le muestra al apóstol Pablo que su voluntad era que este viaje misionero conformara parte de algunas ciudades de Europa, ¿ya? Y es ahí donde Pablo tiene esta visión de un joven macedonio, un hombre macedonio, ¿no es cierto?, que se le aparece en esta visión y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo inmediatamente entiende que esto era la voluntad del Señor y cambia planes inmediatamente, ¿verdad? Y es así como emprende camino hacia toda la zona de Macedonia, donde allí en el punto 4, ¿no es cierto?, dice que hubo nuevos conversos. Aquí la palabra del Señor, ¿no es cierto?, es bien recibida. Si bien comenzaron los problemas para el apóstol, ¿verdad?, grandes problemas, pero vemos
un apóstol lleno de la presencia del Señor, llevando el Evangelio por toda esta zona. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de ese llamado de Macedonia. Hablamos también de los nuevos convertidos que se produjeron ahí en esa zona. Y también nos detuvimos un poco también en este testimonio de esta mujer, de Lidia, una vendedora de púrpura, ¿no es cierto?, ahí, oriunda de la ciudad de Tiátira. Ella fue, dice el relato de la palabra del Señor, que Dios le abrió el corazón a ella para que estuviera atenta a la palabra del Señor. ¿Ya? Y realmente fue bautizada, como dice, y su familia también. Ella involucró a su familia en el Evangelio, y tanto así que posteriormente nos vamos dando cuenta que esta mujer se transformó en una sierva del Señor, ¿ya? Una sierva que abrió su hogar para el Evangelio, donde se reunían los hermanos, ¿no es cierto?, a orar. Y una mujer hospedadora también, ¿ya? Dijimos que importante es ser hospedadores en las cosas del Señor, que es algo que nuestra iglesia todavía tiene en pañales, ¿no es cierto? Tenemos que aprender mucho todavía acerca de ser hospedadores, de hospedar a nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros practicamos poco eso, ¿ya? Abrir nuestro hogar para el Señor. Bueno, esta mujer dio testimonio de eso, ¿ya? Y luego que Pablo y Silas estuvieron encarcelados, recordemos que estuvieron encarcelados ahí en Filipos por haber sanado a una niña pitonisa, ¿no es cierto?, que iba detrás de Pablo y de Silas ahí diciendo una verdad. ¿Se acuerdan ustedes qué era lo que decía esta niña detrás de Pablo y de Silas? A ver, ¿qué era lo que decía? ¿Ya? Decía una verdad, decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ¿no es cierto? Y que hablan la salvación. Y es verdad, ¿o no? Es verdad, ¿no es cierto? Pero no venía, esa verdad no venía de parte de Dios, ¿no es cierto? Y Pablo ya estaba fastidiado de esto, porque varios días ocurrió eso, y entonces se vuelve a la niña y reprende, ¿no es cierto?, ese demonio que tenía ella, que le daba la facultad de adivinar, ¿ya? Y eso lo conversamos un poco en la clase anterior. Y de entonces la niña no pudo seguir adivinando, y allí se le vino el mundo encima, ¿no es cierto?, a Pablo, el hombre que hacía negocio con esto, provocó, ¿no es cierto?, a mucha gente, y finalmente esto terminó con Pablo y Silas en la cárcel ahí en Filipos, donde se convirtió el carcelero, además, ¿verdad? Allí se convirtió el carcelero. Luego que salieron de la cárcel, entonces se dirigieron, ¿dónde? A la casa de Lidia, ¿ya? Allí, a la casa de esta mujer que se había convertido al Señor y que había abierto su hogar al Señor, se había bautizado. Allí volvió el apóstol Pablo y Silas, ¿no es cierto?, después que fueron encarcelados. Bueno, quiero detenerme un poco también en esta reflexión que hicimos el domingo pasado acerca de este espíritu pitonizo, ¿no es cierto?, que tenía esta niña, y que habíamos comentado de que hoy día existen muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de consultar a adivinos y de todas estas cosas. Pero nosotros, como hijos de Dios, no creemos en todas esas cosas. Nosotros creemos, ¿no es cierto?, que solo podemos consultar a Dios y encomendar nuestra vida, ¿no es cierto?, en las manos del Señor siempre. Hay muchas personas, e incluso hermanos, que siendo cristianos, dependen en cierto modo, en su diario vivir, en su despertar y en hacer cosas del horóscopo, y que consultan el horóscopo, ¿no es cierto?, para ver cómo va a estar ese día, para emprender tal o cual cosa. Bueno, eso, ante los ojos de Dios, es un claro pecado, ¿cierto? Dios aborrece todo eso. Siempre el ejemplo que Dios dio al pueblo de Israel era que jamás Israel debía consultar, ¿verdad?, a adivinos, ni agoreros, ni ninguna de estas cosas. Nosotros no podemos consultar, ¿verdad?, a estos adivinos,
si es que somos realmente hijos del Señor, porque nuestro destino, nuestro futuro solamente está en las manos de Dios. Digo esto porque nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, somos conocedores de la palabra de Dios y entendemos la voluntad de Dios para el ser humano. Y creemos, ¿no es cierto?, que Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, y de la vida misma, se ha revelado al hombre a través de su palabra, lo que nosotros conocemos, la Biblia, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en la palabra revelada de Dios a la conciencia y al corazón, ¿verdad?, de quienes así lo creen, o lo quieren, perdón, y abren su corazón a Dios por la fe, ¿ya? Y cuando eso sucede, nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, entonces somos sellados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, somos convencidos por Dios mismo de la verdad y que nuestra vida, ¿no es cierto?, no está a expensas, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, sino que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Y todo lo que hacemos, pensamos y decimos está dentro de los planes y planificados, obviamente, por parte de nuestro Dios. Bueno, por causa de esto, ¿no es cierto?, Pablo y Silas llegaron a la cárcel, donde al otro día salen, ¿no es cierto?, y se dirigen directamente a casa de Lidia. Bueno, allí los hermanos, viendo el peligro que corría el apóstol, entonces lo encomienda en las manos del Señor y Pablo parte, ¿no es cierto?, hacia Berea. ¿Ya? Y en Berea los hermanos tenían una característica que nos relata el versículo 11 del capítulo 17, donde dice: y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Bueno, esa fue una característica de los hermanos de Berea, y una característica en realidad que debemos tener todos nosotros, sobre todo y en especial en este tiempo donde hay tanta confusión, tanto engaño y tanta proliferación de distintas creencias y doctrinas, ¿verdad?, filosóficas, religiosas, etc. Bueno, esta Tesalónica era la capital de toda esa región llamada Macedonia, ¿no es cierto?, a donde Dios expresamente manda al apóstol Pablo que fuera a predicar el Evangelio, porque allí había mucha necesidad del Evangelio. Había mucha idolatría, obviamente, en esa zona. Esa zona estaba, aquí hermano, esa zona, no olvidemos que había tenido un pasado glorioso, ¿no es cierto?, por las conquistas de los griegos. Entonces, quedaba la cultura griega en todas esas ciudades que estaban aquí, ¿ya? Y había una idolatría realmente grande en toda esa zona. Tesalonicenses. ¿Ah, es lo mismo? Sí. Tesalónica es la ciudad y tesalonicenses son los que viven allí en Tesalónica. ¿Ya? Dos epístolas Pablo las dirigió ahí, a Tesalónica, a los hermanos que vivían en Tesalónica. ¿Ya? Bueno, ahí en ese lugar dice que Pablo acudía los sábados a la sinagoga para predicar a los judíos la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Ya? Pablo seguía predicando en las sinagogas de los judíos, en el lugar más importante, ¿no es cierto?, donde se exponía la palabra del Señor. Bueno, pero en ese lugar solo unos pocos judíos creyeron. El resto, como leímos en el relato, ¿no es cierto?, usando a hombres ociosos, en realidad perversos, provocaron un alboroto realmente tremendo allí en la ciudad contra Pablo y contra todos los que se habían convertido, ¿no es cierto?, al Señor en esa zona. ¿Ya? Y en Berea, la recepción del mensaje por parte de los judíos fue distinta a otros lugares, ¿ya? Pero estos judíos fueron convencidos, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios o de la verdad, como dice ahí, por el examen concienzudo de las Escrituras. Hoy día nosotros tenemos la palabra profética más permanente, dice así el Nuevo Testamento, ¿verdad? No necesitamos, ¿verdad?, profecías, ni sueños, ni visiones, ni lenguas, porque no corresponde bíblicamente. Si la Biblia estuviera incompleta, claramente serían necesarias las lenguas y la interpretación de las lenguas, y serían necesarios los sueños,
y serían necesarias las visiones, porque todavía Dios tendría que revelar cosas. Pero Dios ya no tiene nada que revelar porque todo lo ha revelado en su palabra, ¿verdad? Así que todos aquellos que pretenden ser profetas en nuestros tiempos son hallados falsos por la misma Biblia, ¿verdad? Así que nosotros no podemos estar siguiendo a estos falsos profetas que traen mensajes, ¿no es cierto?, supuestamente divinos, de fin del mundo, o de nuevas revelaciones, ¿no es cierto?, cosas nuevas que Dios les ha revelado. Eso, hermanos, no es así. Nosotros creemos solo en la palabra del Señor, solo la Biblia, ¿no es cierto?, como lo aprendíamos recién durante la conmemoración de la Reforma Protestante. Solo la Escritura es suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa más, ¿verdad? Porque claramente Dios nos habla a nuestra conciencia, en nuestro corazón, a través de su palabra. ¿Ya? Y por eso que la Biblia dice que allí los hermanos eran más nobles que en otros lugares, porque ellos eran estudiosos de la Escritura, leían la Biblia, ¿ya? Contrario a muchos hermanos en nuestro tiempo que no tienen idea de la Biblia, ¿ya? Hoy día mismo, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta, por ejemplo, el hermano que trajo la lección objetiva dijo números, y alguien dijo, sí, pero ¿qué números? ¿Verdad? Números es un libro de la Biblia. Entonces es triste cuando los hermanos desconocen la palabra del Señor. Y un hermano que desconoce la palabra del Señor, entonces es presa fácil del engaño, ¿verdad? Hay mucho engaño en nuestro tiempo hoy día. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchas interpretaciones erróneas de las Escrituras, y por eso que hay tantas iglesias evangélicas. Y cada una profesa tener la verdad, pero ni aún nosotros podemos decir que somos dueños de la verdad. Dios revela su palabra, ¿no es cierto?, a quien, como dice ahí, con un examen concienzudo, busca la verdad a través de la Escritura. Bueno, como dice ahí también, una respuesta meramente emocional, exenta de estudio personal, es superflua y de corta duración. ¿Ya? O sea, si nosotros solamente seguimos al Señor por emociones, entonces eso va a ser algo muy superficial y va a ser de corta duración. Bien, bueno, después de acá, ¿no es cierto?, de esta experiencia que tuvo Pablo y Silas, ¿no es cierto?, y quienes la acompañaban en Berea, que fue una experiencia hermosa para el apóstol, luego fueron dirigidos hacia Atenas. Allí, ¿no es cierto?, donde llegó el apóstol Pablo, mientras esperaban los hermanos, ¿no es cierto?, que se juntaran con él, a Silas y otros hermanos, Pablo comenzó a recorrer la ciudad de Atenas. ¿Ya? La gloria de Atenas en esa época todavía no se extinguía por completo. La gloria que había tenido Atenas en el año 300, 400 antes de Cristo, todavía quedaba, ¿no es cierto?, en esta época. Y todavía quedaban las escuelas filosóficas que eran importantes y de influencia, ¿no es cierto?, en Atenas. Bueno, y allí Pablo, recorriendo la ciudad de Atenas, dice que su espíritu, ¿no es cierto?, le ardía porque quedó impresionado de la idolatría que había en Atenas. No olvidemos que los griegos tenían muchos dioses, ¿verdad? Dioses para todo, ¿ya? Semidioses, dioses, etc. Y Pablo quedó pero estupefacto viendo toda la idolatría, ¿no es cierto?, a la cual estaba, se encontraba esta ciudad. Y dice allí en Hechos capítulo 17, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, discutían con Pablo, ¿no es cierto? Tenían sus debates ahí, los debates ahí de Pablo seguramente predicándoles el evangelio, hablándoles de Jesucristo, y los epicúreos, ¿no es cierto?, presentando allí sus ideas, ¿no es cierto?, y sus doctrinas filosóficas. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero?, dice. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección.
y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Bueno, hay varias cosas interesantes acá, ¿ya? Primero, entender que el Areópago tenía un significado especial en la época en que Pablo estuvo allí. Ya no cumplía la función que había tenido siglos antes. El Areópago siglos antes había sido parte de la sede del gobierno de Atenas, ¿ya? Donde se tomaban decisiones importantes en ese lugar, ¿ya? Se creaban leyes, se discutían leyes, etc. El Areópago era importante, pero en esta época ya el Areópago, ¿no es cierto?, ya no tenía esa función, pero sí tenía cierta gloria todavía. Y en ese lugar fue donde fue llevado el apóstol Pablo por estos filósofos. Y estos filósofos, los epicúreos y los estoicos, tenían escuelas de filosofía. Había escuelas de filosofía en Atenas, ¿ya? Y los epicúreos, por ejemplo, ¿ya? Para que vamos entendiendo un poquito más, ¿eh? Los epicúreos creían que el mundo había llegado a existir por casualidad, ¿ya? Y que si existían los dioses, eso pensaban los epicúreos, ¿no es cierto? Si existía algún dios, ¿no es cierto?, a este Dios no le interesaba el hombre, sino que simplemente si existía un Dios, si es que existía, porque ellos pensaban que todo había llegado a surgir por casualidad nada más. Pero si llegaba ¿no es cierto?, la condición de que existiera un Dios, ellos pensaban de que ese Dios había creado, sí, a lo mejor hizo su creación, pero la dejó sola, no le importa. No se inmiscuye, ¿no es cierto?, en las cosas humanas ni de la tierra, ¿ya? Y para los epicúreos también, la meta más elevada de la vida era buscar el placer. O sea, a ellos lo único que les interesaba era pasarlo bien en esta tierra, ¿ya? Y evitar en lo posible todo sufrimiento y todo dolor. Eso eran los epicúreos, ¿ya? Esa era la base filosófica de ellos. Y esa era la base, ¿no es cierto?, que difundían las escuelas filosóficas epicúreas en Atenas en esa época todavía. Todavía existe, ¿no es cierto?, epicúreos hoy día, en nuestros tiempos. ¿O no? Claro que sí, porque todavía hay gente que cree que no hay Dios, que todo surgió por casualidad, ¿ya? Surgió por casualidad nada más. Y si existe un Dios, Dios no se inmiscuye en mi historia. O sea, agnosticismo, ¿ya? En cierto modo, podríamos compararlo con el agnosticismo moderno, ¿ya? Eso era lo que es la enseñanza de los epicúreos, ¿ya? Y los estoicos, por otra parte, proclamaban que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo indiferente a las comodidades materiales, ¿ya? Un poco en eso se diferenciaban de los epicúreos, ¿ya? Porque ellos pensaban que lo material era solo terrenal, ¿no es cierto?, y que lo más importante tenía que ver con la razón, que había que buscar la verdad, ¿no es cierto?, y todo bienestar espiritual a través de la razón, de la inteligencia y del conocimiento, ¿ya? Para ellos el conocimiento y la razón era lo más importante. Lo demás no tenía mucho sentido, ¿ya? Entonces contra esos dos pensamientos fuertes debatió el apóstol Pablo, ¿ya? Y Pablo, cuando llegó a Atenas, fíjense ustedes que no usó la palabra de Dios para comenzar su gran predicación, su discurso en el Areópago, sino que dijo, porque él recorriendo la ciudad, acuérdense ustedes, es como cuando uno va a un santuario católico, ¿no es cierto? Está lleno de estampitas, ¿se han fijado ustedes? Gracias, por favor, concedido, está lleno, así, mucha gente. Bueno, me imagino algo así en Atenas, ¿ya? Favor concedido a Zeus, gracias a Atenea, gracias a esto, gracias por todos los dioses. Pero uno le llamó la atención a Pablo, que decía al Dios no conocido. Gracias al Dios no conocido. Y Pablo dijo esto, se le vino la memoria, ¿no es cierto? Y ahí en el Areópago, delante de los estoicos, los epicúreos, ¿no es cierto? Ahí, él dijo, yo, paseando, ¿no es cierto?, por sus calles, vi una estampita que decía el Dios no conocido. Ese es el Dios que yo les hablo, el Dios no conocido, ¿verdad? Y ahí Pablo se da este discurso lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, allí
debatiendo con las grandes filosofías de la época, estas ideas, ¿no es cierto?, que predominaban ahí en Atenas. Entonces, Pablo, ante ese público exclusivamente gentil, porque no era un público judío, no usó la escritura como base de su predicación, ¿ya? Partió, fíjense, del conocimiento del mundo natural y la filosofía, para que ellos pudieran comenzar a entender lo que Pablo quería decirles. O sea, los hermanos que han estudiado y que están estudiando homilética, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la introducción de Pablo allí en el Areópago? ¿Ah? La introducción fue: yo paseando por las calles de Atenas, me encontré con una estampita que decía al Dios no conocido. Ese es el que yo les quiero hablar. Esa es la introducción. Llamó la atención, pero de manera poderosa, porque los filósofos lo único que querían era escuchar cosas nuevas. Eso les llamaba la atención, oír cosas nuevas para llenarse de conocimiento. Y Pablo comenzó este sermón, ¿no es cierto?, con esa introducción, ¿ya? No usó la palabra de Dios, ¿se fijan?, para introducir, sino que usó su experiencia ahí mismo en el lugar. Para mentes acostumbradas a creer que los dioses no se preocupan, por lo tanto, por lo que ocurre en la tierra, el mensaje de Pablo era realmente especial. ¿Ya? Claro que era un mensaje especial, porque estos filósofos pensaban que si había un Dios, Dios no se preocupaba de la gente que vivía en la tierra. ¿Ya? Entonces, esto que escuchaban era totalmente nuevo. Este Dios era infinitamente poderoso y creador de todo lo que existe, pero además era un Dios personal. ¿Ya? Era algo totalmente nuevo para los filósofos griegos. Y aunque la mayoría de ellos se burlaron, sin embargo, aquí creyó uno de los encargados del Areópago. ¿Ah? Imagínense ustedes, es como cuando uno en la biblioteca, el bibliotecario o la bibliotecaria se convierte. Aquí el encargado del Areópago se convirtió al Evangelio. ¿Ya? Y otra mujer llamada Damaris también, ¿no es cierto?, que después fue importante en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Bien, y ante todas las dificultades que tuvo Pablo, ¿no es cierto?, y todo lo que vivió, la cárcel, fue apedreado, fue echado afuera y tenido por muerto, porque lo apedrearon, acuérdense ustedes, y Pablo cayó como muerto, estuvo preso, le dieron latigazos. ¿Qué no pasó? Habiendo sido encomendado por Dios a ese lugar, habiéndole prohibido el Señor ir a predicar a otro lado, sino que ir a Macedonia, y en Macedonia el éxito de la palabra del Señor fue total, pero también los problemas fueron muy grandes. Entonces era como para hacer desfallecer a cualquiera, ¿no es cierto? Y ante eso, Hechos 18:10, el Señor le dice al apóstol Pablo: porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, habla y no calles. ¿Ya? Entonces, un poco también lo que Dios trata con nosotros. Cada vez que nosotros nos encontremos, ¿verdad?, desmotivados, tristes, con poca fe, ¿no es cierto?, por distintos motivos, no nos olvidemos de esto, que el Señor nos dice: habla y no calles porque yo estoy contigo, dice. ¿Ya? Ninguno te podrá hacer mal. ¿Ya? El Señor está con nosotros, hermano. No tenemos que tener temores. ¿Ya? No importa que la persona en la cual tengamos que hablar el Evangelio sea más preparado o preparada que nosotros. Pablo se enfrentó, ¿no es cierto?, a las poderosas filosofías atenienses y que todavía dominan el mundo. Tan poderosas son esas enseñanzas y esas doctrinas que todavía dominan la razón humana. Y Pablo se enfrentó a eso porque él sabía, ¿no es cierto?, que el Dios que él llevaba era el único Dios verdadero y poderoso, Señor de la conciencia y de la razón. ¿Ya? Así que también nosotros debemos cobrar aliento y ánimo, ¿no es cierto?, y ser valientes siempre cuando tengamos que enfrentar, ¿no es cierto?, cualquier filosofía o doctrina, sabiendo que Dios está de nuestro lado.